Saludos amigos, el presente video lo vamos a realizar en base a comentarios y sugerencias que nos hicieron con relación a un video que habíamos hecho ya sobre cómo organizar y poner a funcionar la sección de lavado de una lavadora de 2 tinas. Ojo, es un proceso muy sencillo, lo vamos a mostrar ahora. El problema es que algunas lavadoras tienen timer de 6 cables, otros tienen timer de 3, otras tienen timer de 4, otras tienen timer de 7 cables. Entonces ahí es donde viene la confusión. Entonces yo voy a procurar en este caso pues ir lo más pausado posible y dejar las menores dudas posible. Igual de todos modos en la sección de comentarios las podemos aclarar si hubieran más dudas. Ok, vamos a comenzar en esta ocasión aclarando la forma de conectar y cómo poner a funcionar el motor de lavado de la lavadora de 2 tinas con un timer de 6 cables. Ok, y con su capacitor, con su selector de intensidad de lavado fuerte o lavado suave o lavado normal, lavado fuerte. Y pues cómo vamos a hacer que el motor gire hacia un lado y hacia otro, ¿ok? Vamos entonces a comenzar comentando lo siguiente. Cuando nosotros vamos al comercio y compramos un timer de 6 cables, el mismo pues viene en esta condición, sin su perilla, simplemente con sus 6 cables. Trae 2 cables a un lado y 4 cables al otro lado. La forma de identificarlos así, pues si es nuevo, es muy sencilla. Fíjense que acá estos 2 cables vienen conectados a esos 2 platinos que hay aquí dentro. Un cable a cada platino. Esos platinos se abren y se cierran para activar o desactivar el timer, para encender o apagar la lavadora. Entonces la corriente normalmente entra por el cable de color marrón. Ese cable marrón va conectado a uno de los platinos. Cuando nosotros cerramos esos platinitos, que es cuando activamos el timer, como pueden ver, ahí se activan, se abren o se cierran. Una vez que se cierran los platinitos, entonces la corriente pasa a este otro cable. Como pueden ver, este cable, cuando el timer es nuevo, viene con un conector Faston. Y por acá, entre estos 4 cables que están a este lado, hay 2 que también vienen con conectores Faston. Los otros 2 vienen sin conector Faston y por lo general son larguísimos, como de 1 metro más o menos de largo. Entonces, muy sencillo. Cuando activamos el timer, se cierran esos 2 contactitos que vemos acá. La corriente que entra por este cable, que puede ser de cualquier color, y sale por el otro cable. Normalmente a un cable que tiene un conector Faston cuando el timer es nuevo. Ok, este cable se va a conectar a este terminal que está solito en el selector de intensidad de lavado. Ok, ven, pero el selector de intensidad de lavado también tiene otros 2 terminales, ven, que están juntos. Estos 2 terminales que están juntos van a conectarse a este grupo de 4 cables, pero se va a conectar a los 2 cables que tienen conector Faston, teniendo en cuenta que el timer es nuevo, trae sus conectores Faston y los conectamos acá, 2. Ok, ya tenemos que la corriente llegó por este cable, salió por este otro, entró al selector y el selector sale por una de 2 vías, una a la vez, y se conectan a el grupo de 4 cables del timer. Normalmente los que van más hacia afuera, si vemos el timer de esta forma, los 2 cables que van más hacia afuera son los que vienen del selector de lavado. Y los otros 2 cables de este grupo de 4, los otros 2 que están más hacia adentro, son los que van a ir a conectarse al capacitor y al motor de lavado de nuestra lavadora de 2 tinas. Eso pues considerando que tenemos el timer nuevo, viene con sus conectores Faston. Vean que fácil, los Faston van conectados sencillamente acá en base a sugerencia que le hemos venido haciendo de cuál cable va a qué terminal. Pero si tenemos nosotros un timer que está usado y no trae Faston ni nada de eso, los colores son otros, por ejemplo, entonces ahí hay un detalle que debemos de tener en cuenta y es el siguiente. El timer de 6 cables, fíjense que tiene 2 cables aquí a la derecha y otros 4 cables aquí a la izquierda, viendo el timer desde acá de esta posición. Ok, entonces muy sencillo. Observemos los contactos del interruptor. Cuando ellos se cierran, pues va a entrar la corriente por uno de los cables, que normalmente es de color marrón o negro, y va a salir por el otro que tiene a la par. Ese otro cable, no importa que no tenga conector Faston, va a ir a el terminal que está solito del selector de intensidad de lavado. Luego los otros 2 terminales de este selector se van a conectar a los 2 cables. Fíjense, no tiene Faston, podrían ser los colores diferentes. Van a conectarse a los 2 cables que están más hacia la izquierda, viendo el timer en esta posición. Y los otros 2 que están más a la derecha van directos al capacitor y al motor, como vamos a ver ahora. Acá tenemos entonces lo que veníamos haciendo ahora. Les decía que estos 2 cables, que son los de más afuera del grupo de 4, los que están más a la izquierda, vienen del selector. Y estos otros 2, que normalmente no traen conector Faston y son más largos, de 1 metro más o menos cuando está nuevo. Entonces estos 2 van a ir al capacitor y a las bobinas del motor. Okay, aquí tenemos un capacitor de 35 microfaradios por si les interesa el valor, pero no todos los motores de lavadora tienen el mismo valor de capacitor. Ok, entonces vamos a llevarlos primeramente al capacitor. Estos 2 conductores
que están más adentro acá, el grupo de 4, van al capacitor. No importa en cuál cable va a qué otro cable, es un capacitor no polarizado, no importa el orden de los cables. Aquí tenemos entonces ya conectados los cables de nuestro timer al capacitor. Fíjense que en apariencia es una confusión de cables, no, para nada. Ya vimos cómo es esto, no hay de confundirse, simplemente se ven así pues desordenados, pues la forma en que los estamos colocando, ¿ok? Entonces, estos dos cables donde conectamos los dos que vienen del timer y los dos que vienen del capacitor, se los vamos a conectar a las dos cables que corresponden a las bobinas del motor de lavado de la lavadora de Austina. ¿Cómo identificar esas bobinas? Bueno, les dejo un enlace en la descripción para no hacerles más largo el video. Es muy sencillo. Identificar las bobinas y saber dónde va a ir conectado el capacitor. Ok, aquí tenemos entonces los dos cables que vienen del motor de lavado de la lavadora de Austina. Los dos cables de las bobinas van conectados a los dos terminales del capacitor, como pueden ver, y de aquí van a los dos cables del timer que van al motor. Ok, pongámosle aislante aquí a esto. Ok, entonces el motor de la lavadora tiene tres cables. Ya hemos conectado los dos de las bobinas y nos va a quedar el común libre. Entonces el común del motor lo vamos a conectar al neutro del cable de corriente de la lavadora. Ya cuando esto está en la lavadora, pues obviamente buscamos el neutro y el común lo pasamos directamente al neutro. Y este cable que sale del timer, que es donde llega la corriente al interruptorcito, este cable lo vamos a conectar a la fase del cable o de la conexión de la lavadora. Ok, sería más o menos esto. Aquí lo estamos simulando con un cable de pruebas. Y esta es la conexión. A modo de ejemplo, acá tenemos el panel de controles de la lavadora y si nosotros lo levantamos, pues podemos ver acá el timer de lavado de 6 cables y su respectivo selector de intensidad de lavado. Es el mismo timer de 6 cables, lo único que cambia son los colores de los cables. Como podemos ver, este cable de color marrón sería el que trae la corriente desde el cable de alimentación hacia uno de los contactos del interruptor del timer. El otro contacto del interruptor del timer estaría conectado a este cable blanco. El mismo se dirige a el terminal de entrada del selector de intensidad de lavado. El selector de intensidad de lavado tiene dos cables de salida, uno de color naranja y uno de color marrón. Y como podemos ver, se conectan al grupo de 4 cables del timer, precisamente como lo mencionábamos antes, a los dos cables que están más hacia afuera. Luego los otros dos cables de ese grupo de 4, que son un cablecito de color amarillo y otro de color gris, esos dos van directamente hacia el motor y hacia el capacitor. Y es básicamente lo que hemos venido viendo acerca de la identificación de los cables y la conexión del timer de 6 cables con su selector de intensidad de lavado. Básicamente es esto. Vamos a ver si es verdad que funciona. Vamos a conectarlo a la corriente y mucho cuidado porque ya vamos a tenerlo energizado. Ok, ya lo tenemos entonces con corriente. Vamos a encender nuestro temporizador. Bien, aquí hemos encendido el temporizador y como pueden ver, el motor en este caso está girando hacia un lado. Vamos a ver, ahora va a girar hacia el otro lado, va a girar hacia allá. Vamos a ver cómo notar mejor el giro. Vamos a ponerle un freno para ver mejor lo del giro. Ahí está girando. Vamos a ver el sentido antihorario. Ahí se detuvo. Ahora lo hace en sentido horario. Y así está haciendo los cambios de giro. Vamos a cambiar el tipo de lavado. Ahí está, hemos cambiado el tipo de lavado. Vamos a conectar nuevamente. Ahí. Estaba en lavado suave antes, ahora está en lavado fuerte. Si notan ustedes, lo que cambia es el tiempo que dura el motor girando hacia un lado o hacia otro. Ahora tarda un poco más. ¿Ven? Tarda un poco más el tiempo que lo que hacía antes. Normalmente en lavado suave, digamos que dure 2 o 3 segundos girando hacia cada lado. Otros 2 o 3 segundos girando hacia el otro lado. Cuando lo ponemos en lado fuerte, lo único que va a cambiar es el tiempo que dura el motor girando. No es que va a recibir más energía el motor, más potencia, más corriente, no, nada de eso. Es el mismo voltaje, la misma corriente, excepto que va a tardar unos 2 segundos más hacia cada lado que lo que duraba en el lavado suave. Ok, entonces es básicamente eso, amigos. Así de sencillo como se conecta. Se los voy a mostrar en un diagrama para los amigos que consideren que el diagrama les es útil. Si no, pues para los que no, entonces pueden omitir esta parte del video. Acá tenemos entonces los componentes que acabamos de interconectar. Tenemos el timer, el cual tiene 6 cables o 6 terminales, 2 acá y 4 acá. 2 que van a conectar al interruptor, que es el que abre y cierra el paso de corriente cuando activamos o desactivamos el timer. Los otros 4 que van a lo que es el cambio de giro. También tenemos acá el selector. ¿Se acuerdan que el selector de lavado tiene 3 terminales? Aquí tiene sus 3 terminales. Tenemos un cable de alimentación de 120 voltios, uno de ellos un conductor
de ese cable es la fase, el otro conductor es el neutro. Y tenemos el motor que tiene 3 cables. Por acá vamos a poner nuestro capacitor de esta manera. Vamos a ver, lo que hicimos primeramente fue conectar la fase de la instalación de la lavadora, la conectamos a un terminal del interruptor del timer, que es este que tenemos acá. Acá llegaría la corriente de la fase. Cuando cerramos el interruptor, esa corriente pasa a uno de los terminales del selector. Los otros 2 terminales del selector van a ir uno a cada cable del timer, de los que están más a la izquierda, que son los que van al selector. Los otros 2 cables del timer en este grupo de 4 cables van a ir al capacitor y al motor. Okay, nos vamos por acá. Acá no conecta con estos, sino que se va directo al capacitor, y el capacitor, se acuerdan que lo conectamos al motor. El otro cable de esos 4 también va al capacitor y luego al motor. Y finalmente el tercer cable de nuestro motor va a ir conectado al neutro de la corriente. Eso fue lo que hicimos. Cuando activamos el timer, la corriente que viene de la fase pasa a través de este interruptor, entra al selector de lavado. El selector de lavado puede ser lavado fuerte o lavado suave, según el que hayamos elegido. Va a ir al intercambiador, y el intercambiador se va a encargar de enviar esa corriente hacia un lado y otro cuando activamos el timer, hacia un lado y otro del capacitor y del motor, para que haga los cambios de giro. Eso es básicamente, amigos, las consultas que nos habían hecho. Cómo identificar los cables. Estos 2 cables son los del interruptorcito, ahí se puede ver a través de la placa. Y los otros 4 son los que están más a la izquierda, son los que vienen del selector de lavado, y los otros 2 son los que van al motor. Y ya con eso puede guiarse para hacer la conexión. Amigos, espero haberle aclarado esas dudas. En realidad, pues lo había respondido ya en los comentarios, pero me dijeron, bueno, mejor un video que nos demuestre cómo. Bueno, aquí lo tienen ya. Ha sido un gusto para mí poder hacer esa aclaración y poder compartirles este video. Si tienen alguna duda, repito, podemos verla en la sección de comentarios. Gracias por su visita, por su like, por su comentario, por compartir nuestros videos, para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos. Que Dios les bendiga a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nos veremos en el próximo video. Si Dios así lo permite, hasta entonces, muchísimas gracias.